Cordial saludo. Mi nombre es Carmen Yepes. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minutos de Dios Regional Caribe, Facultad de Ciencias Empresariales. Pertenecemos al programa de Contaduría Pública. Hacemos parte del semillero de investigación Proyectando Futuro. Mi grupo está conformado por Lilibet Guerra, Donelia Carrol, María Espinosa. El título de nuestro proyecto de investigación es Incidencia del IVA y la inflación en los gastos de consumo en los hogares de Barranquilla. A continuación, puntualizamos en el siguiente índice de contenido. El propósito de esta investigación es determinar la incidencia que ha tenido el incremento del IVA y de la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios incluidos en la canasta básica familiar de los hogares de la ciudad de Barranquilla para el periodo 2017-2019, dada la reforma tributaria estructural del 2016 y la política monetaria de inflación. Según el autor Ávila, en el año 2017 se realizó una evaluación de la incidencia de la reforma tributaria del 2016 sobre la canasta familiar y el poder adquisitivo de ciudades de Colombia. En su análisis muestra cómo la historia Colombia desde el siglo XVIII ha iniciado la implementación de reformas tributarias con el fin de recaudar mayores ingresos para cubrir los déficits de las políticas implementadas, dado que el aumento de estas variables macroeconómicas afectan el gasto de consumo de bienes y servicios de la canasta familiar y la estabilidad económica de los precios. Esto nos conlleva a formular la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo ha incidido el IVA y la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios en los hogares de la ciudad de Barranquilla a partir de la reforma tributaria del 2016? Objetivos. Objetivo general. Determinar la incidencia del IVA y la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios de los hogares de la ciudad de Barranquilla en el 2019. Aspectos. Objetivos específicos. Caracterizar los aspectos socioeconómicos de los hogares de Barranquilla durante los años 2017, 2018, 2019. Describir la incidencia del IVA en los gastos de adquisición de bienes y servicios de la canasta familiar con la entrada en vigencia de la reforma tributaria del 2016 durante los años 2017, 2018 y 2019. Describir la influencia de la inflación de los gastos de adquisición de bienes y servicios de los hogares de la ciudad de Barranquilla en el 2019. Identificar los cambios de la nueva canasta básica familiar con la Ley 1819 de 2016. Marco teórico y conceptual. Enfoque teórico del IVA. Es un efecto de la regresividad. Los tributos que se cobran todos por igual. La tarifa no depende de la capacidad económica de una persona de estatus bajo o alto. Pagan igual cantidad de dinero por impuesto, afectando ingresos de la economía personal y familiar. Enfoque de la equidad de los impuestos. Visión en cuanto al sistema impositivo del consumidor. Según Houghton, en el año 1938, el IVA opera bajo ciertos principios. Principios de origen son grabados desde el proceso de producción del bien sin afectar el lugar final del consumo. La ventaja es que no se requiere control de la frontera. Principio de destino. El impuesto es pagado en el lugar donde son consumidos los bienes. Se mantiene la neutralización de las decisiones basadas en la ubicación geográfica. Principio de la utilidad. La posición económica de las personas se mide por su bienestar. Hay dos grandes postulados, principio horizontal y vertical. Teoría de la equivalencia. Según Ricardo, en el año de 1817, el gobierno puede financiar su gasto a través de los impuestos cobrados a los contribuyentes actuales o por la emisión de deuda pública según la elección de si pagar impuestos hoy o mañana. Teoría de la imposición según Chávez.
1993. El surgimiento de los impuestos tiene como fundamento jurídico el principio de la obligación tributaria es la ley. La causa es escudriñar el precepto legislativo y su aplicación que justifique la imposición tributaria. Teoría de la tributación óptima. Según Jaramillo, el IVA es una versión sofisticada de la tributación por el lado del consumo, cuyo planteamiento incluye resultados en la práctica administrativa, que existe un problema de tributación que debe ser estructurado significativamente dentro del proceso productivo. Al gravar los bienes inelásticos se considera una competencia perfecta. Marco legal. La Ley 1819 de 2016 dio lugar a la reforma tributaria. El objetivo de esta reforma estructural fue obtener más recursos para llenar el déficit fiscal y nuevos planes de inversión. Se crearon nuevos impuestos. El IVA pasó del 16% al 19%. Se creó el impuesto monotributo para los comerciantes, bolsas, servicios de datos, todo lo que tiene que ver con telefonía, el impuesto verde, cigarrillo, etc. Autorretención de renta reemplazó al impuesto. Tipo de investigación. Para la realización de este proyecto se utilizó un tipo de investigación cuantitativo de enfoque descriptivo, utilizando bases de datos publicados con variables cuantitativas de investigaciones bibliográficas, hemerográficas y estadísticas. Dado que la primera en consulta fue de libros o capítulos de libros, la segunda en artículos, ensayos, revistas y periódicos, y la tercera, la cual se basa en la indagación, donde se pueden obtener estudios estadísticos específicamente del DANE y de la Alcaldía de Barranquilla, que permiten identificar cuál ha sido la incidencia. También la investigación descriptiva tiene como finalidad analizar sobre bases documentales la incidencia en el plano económico que han tenido los hogares en la ciudad de Barranquilla en sus gastos, debido al incremento en la tarifa general del IVA, la inflación y de otros impuestos, que afectan el consumo y que fueron modificados con la reforma tributaria, la cual fue aprobada por el gobierno mediante la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Población y ubicación. En Barranquilla existen 5 localidades con una población de 739.336 mujeres y 583.315 hombres, para un total de 1.322.651 habitantes, que viven en 302.000 hogares según las estadísticas del DANE, y muestra la población tanto de hombres y mujeres y los estratos de 1, 2, 3, 4 y 5, con mayor número en el estrato 1 y 2. Variable de estudio. A partir de la búsqueda anteriormente, teniendo en cuenta los resultados estadísticos, se relacionan la incidencia del IVA y la inflación en la adquisición de bienes y servicios. Se establecen variables económicas y sociales: salud, educación, vivienda, cultura, esparcimiento, transporte, comunicaciones, vestuario y alimentos, y se correlacionan entre sí para identificar su prevalencia. En la propuesta investigativa que se presenta, la variable independiente es la tarifa del IVA en los diferentes años y la inflación o IPC, que afectan el consumo en los hogares, y la variable dependiente es la incidencia que ésta tenga y que se traduce en necesidades imprescindibles y sociales insatisfechas y que se relacionan con el ingreso, la edad y el estrato, y las variables socioeconómicas mencionadas anteriormente. De la inflación en la demanda de bienes y servicios de la canasta familiar de Barranquilla. A continuación se mostrarán los resultados y se analizarán varios aspectos directamente relacionados con el proyecto y con la respuesta a la pregunta problema sucedida entre el 2017 y 2019, cuando la inflación está por encima del incremento de los ingresos de las personas, afecta el poder adquisitivo de los hogares, principalmente a los de menores ingresos. De acuerdo con el DANE 2020, la inflación anual al consumidor terminó en 2016
en 5,75%, por encima de la meta entre el 2 y 4%. En 2017 la inflación fue de 4,9%, una cifra significativamente menor que la de un año atrás. En el 2018, donde la inflación en Barranquilla quedó por debajo del 4%, en 3,69%, pero fue la más alta del país, donde el promedio fue de 3,18%, afectando el consumo de energía eléctrica, combustibles y arrendamiento. Según el reporte del DANE 2020, para el 2019 la inflación superó el 4%, quedando 4,13% por encima del promedio nacional, que fue 3,80%. Con este porcentaje tan alto se afectó el poder adquisitivo de los hogares barranquilleros. En esta gráfica mostramos las ciudades con el porcentaje de inflación más alto. Incidencia de aumento del IVA en los hogares de la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la DIAN, en 2017, la seccional Barranquilla, encargada de los impuestos del área económica de Barranquilla, recaudó el 44% del total de los impuestos que ingresaron a la DIAN en el Caribe colombiano, equivalente a 4,6 billones. En segundo lugar se ubicó la seccional Cartagena y en tercer lugar la ciudad de Santa Marta. Se destaca que el 60% de las retenciones de impuestos del Caribe y el 52% de las declaraciones del IVA se realizan en Barranquilla, haciendo de la seccional de la capital del Atlántico la más importante de la región. La incidencia del aumento del IVA en la canasta familiar, datos suministrados por el DANE en la expuesta nacional del presupuesto de los hogares, teniendo en cuenta aspectos que articulan ingresos en los hogares barranquilleros y unidad de gasto para la adquisición de bienes y servicios, distribución del gasto total mensual de la unidad de gasto y del promedio mensual por hogar. Según los resultados de la encuesta nacional de hogares, acordar los ingresos y número de personas de los 320.000 hogares, se puede detallar según la figura que veremos más adelante que en hogares de una persona el número más alto está representado en lo que gana un salario mínimo legal mensual vigente. En los hogares de 2 personas el ingreso más alto está representado en 1 o 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en los hogares de 3 personas, 4, 5 y 6 está representado por salarios de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La incidencia del incremento en las tarifas del IVA afecta negativamente a la calidad de vida de los hogares, principalmente los que son de estrato 1 y 2, debido a bajos ingresos. Se ven afectados debido a que el ingreso es dirigido a cubrir prioridades y otros bienes y servicios como la salud, la recreación y el deporte, y pasan a segundo plano, deteriorando más su calidad de vida. Conclusión. El objetivo de este trabajo fue analizar la incidencia que ha tenido el incremento del IVA y de la inflación en los gastos de adquisición de bienes y servicios incluidos en la canasta básica familiar de los hogares de la ciudad de Barranquilla para el periodo 2017, 2018 y 2019. El hecho que Colombia no se implemente un sistema de evaluación de impacto legislativo, y en este caso particular en las reformas tributarias, cada vez que llega una norma se añade un artículo o párrafo con un beneficio, una excepción, una deducción. Hay más de 250 excepciones y deducciones que resultan en privilegios para algunos y detrimento para otros. Esto no se ha medido para saber si sirven o no. El estatuto tributario debía ser equitativo, eficiente y progresivo, así dice el artículo 363 de la Constitución, pero cuando se lleva a la práctica no se cumple. La gran carga tributaria recae sobre la clase media y baja. Gracias.